Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marisol Pinchao. Soy estudiante de tercero A vespertina. Yo les voy a hablar acerca del mercado laboral. Introducción. El mercado laboral, también conocido como el mercado de trabajo, es la unión de la oferta y la demanda de empleo en un país o región. Es decir, es el punto de encuentro entre el empleo disponible y las personas en búsqueda de trabajo. Su equilibrio marca el nivel de empleo dentro de un país o región. En otras palabras, es el espacio donde las empresas ofrecen empleo y refleja las oportunidades existentes, tanto para actividades privadas como para actividades públicas. Antecedentes. Desde la consolidación de la revolución industrial y sus efectos socioeconómicos en gran parte del planeta, ha aparecido en escena un concepto tal vez inexistente hasta el momento, que se construyó a partir de la realidad de aquella revolución fue desarrollando. Estamos hablando de la idea del mercado laboral, un espacio donde todas las fuerzas humanas entendidas como mano de obra se reúnen con las oportunidades laborales ofrecidas por quienes poseen los bienes de producción. Con la revolución del siglo XVIII, uno de los principales cambios fue aquel que estableció que los obreros en las fábricas ya no eran los dueños de lo que producían, sino que solo eran poseedores de fuerza humana y de tiempo para ser utilizado realizando una actividad en particular. Esto hizo que el trabajo se deshumanizara y se despersonalizara, perdiendo el trabajador noción de su contribución al total de la economía y convirtiéndose fácilmente en una variable de desecho, ya que quienes poseen los bienes de producción determinarán a partir de entonces el valor del trabajo en forma de salario. En lo mencionado anteriormente, podemos entender que el mercado laboral es el espacio abstracto donde los seres humanos adultos capaces de realizar una actividad se colocan ofertando su fuerza, su tiempo y su operabilidad o conocimiento en ese mismo espacio. Es donde los empresarios o dueños colocan las necesidades laborales que tienen para cubrir y conectan de ese modo a aquellas personas que consideran más aptas para el puesto de trabajo. El mercado laboral en la actualidad. En la actualidad los mercados laborales son fácilmente una variable de estudios, ya que en ellos se puede observar elementos como capacitación y preparación de trabajadores, nivel de conciencia sobre sus derechos, oferta y demanda laboral, desempleo y empleo, entre otros. De este modo, mientras una sociedad se encuentra en una crisis económica, uno de los primeros espacios en los que se repercute es en el mercado laboral, y esto es visible porque se pierden puestos. El valor del trabajo desciende, los obreros aumentan en proporción a la demanda, los trabajos ofertados son de malas condiciones, etc. En sí mismo, el mercado laboral es un fenómeno social al cual los estados deben prestar especial atención para asegurar una buena calidad de vida a los habitantes de un territorio. ¿Cómo funciona el mercado laboral? Su funcionamiento es similar al de un mercado, en el que los empleadores y trabajadores tienen que negociar para llegar a un acuerdo. En este ámbito conocemos como salario al precio que se fija, sería lo que va a cobrar el trabajador. La empresa y el trabajador deben llegar a un acuerdo haciendo confluir sus intereses para llegar a un consenso y que compense a ambas partes. La importancia del mercado laboral. El mercado laboral, el mercado de trabajo, tiene una gran importancia para la sociedad. Si funciona de manera defectuosa, puede afectar negativamente el crecimiento económico y el empleo de un país. El paro laboral tiene graves costos económicos y sociales. El mercado laboral asegura el crecimiento, la optimización de los recursos y la cohesión social en un país. Si este se ve afectado, tiene efectos económicos, porque el desempleo supone una pérdida de la producción y estos efectos sociales alterarían la distribución de la renta. Alguna de las razones sería: 1. Proporciona empleo. El mercado laboral es el principal canal a través de la cual las empresas pueden contratar trabajadores y generar empleo. Un mercado laboral fuerte y saludable puede proporcionar oportunidades de empleo para los trabajadores y contribuir a reducir la tasa de desempleo. 2. Genera ingresos. El empleo generado por el mercado laboral es una fuente importante de ingresos para los trabajadores y sus familias.
3. Contribuye al crecimiento económico. El mercado laboral también contribuye al crecimiento económico al proporcionar trabajadores calificados y bien capacitados que pueden mejorar la productividad de las empresas. Además, una mayor tasa de empleo puede generar un aumento en la producción y el consumo lo puede impulsar en la economía. 3. Fomenta la innovación. Un mercado laboral saludable puede fomentar la innovación al atraer y retener a trabajadores altamente capacitados y talentosos. 4. Protege los derechos laborales. En el mercado laboral también es importante proteger los derechos laborales para los trabajadores a través de la legislación y la regulación laboral. El mercado laboral puede garantizar condiciones de trabajo justas y seguras, salarios mínimos y beneficios laborales y protección contra la discriminación en el lugar de trabajo. Como podemos apreciar, son muchas las razones que confirman la importancia de este mercado y su funcionamiento. Las características que tiene el mercado laboral en la actualidad serían: 1. Se observa un aumento en la participación de la mujer en los distintos sectores productivos. 2. Eleva la producción, aunque hay disminución en los cargos de trabajo. 3. Se emplea una mayor cantidad de trabajadores en el sector que se dedican a la prestación de servicios. 4. Existe la competencia entre las empresas. 5. Hay un incremento en el uso de la tecnología. Esto genera que el trabajador tenga la necesidad de capacitarse para manejar estos cambios. 6. Reduce la jornada laboral. 7. Existe un mayor número de oportunidades de empleo. 8. Incrementa que las empresas pequeñas en los centros poblados, pues hay la descentralización productiva. 9. Los trabajadores son valorados a través de su capacidad e iniciativa respecto al funcionamiento de la empresa. Tipos de mercado laboral. Como hemos señalado anteriormente, existen muchos mercados laborales en el mundo y todos ellos, pese a las similitudes, presentan características que los hacen diferentes del uno del otro, en función del funcionamiento de la oferta y la demanda, de la regulación, de las condiciones del trabajador o de la actividad desempeñada. Podemos decir que estamos ante un tipo de mercado laboral u otro. Por esta razón, les voy a indicar algunos tipos de mercados laborales más habituales para poder distinguirlos e identificarlos. 1. El mercado laboral competitivo. Este tipo de mercado laboral se caracteriza por una gran cantidad de empresas y trabajadores que compiten entre sí. En este mercado, las empresas buscan contratar a los trabajadores más calificados y con experiencia, y los trabajadores buscan los empleos con los salarios y beneficios laborales más altos. 2. El mercado laboral monopsonístico. Este tipo de mercado laboral se caracteriza por una sola empresa que es el único empleador en una región o en un sector determinado. La empresa tiene mucho poder para establecer los salarios y las condiciones de trabajo, ya que los trabajadores tienen pocas opciones de empleo. En este mercado, los trabajadores pueden tener salarios y beneficios laborales más bajos que en un mercado laboral competitivo. 3. El mercado laboral dual. Este tipo de mercado laboral se divide en dos grupos: un grupo de trabajadores altamente capacitados con salarios y beneficios laborales altos y otro grupo de trabajadores con salarios y beneficios laborales más bajos. Este tipo de mercado laboral puede ser común en países en desarrollo o en sectores de la economía en los que hay una gran brecha entre la oferta y la demanda de trabajadores calificados. 4. El mercado laboral informal. Este tipo de mercado laboral se caracteriza por empleos no regulados por el gobierno y sin beneficios laborales. Los trabajadores en este mercado pueden tener salarios más bajos y trabajar en condiciones de trabajo inseguras. Este mercado laboral es común en países en desarrollo y pueden incluir trabajos informales como vendedores ambulantes, trabajadores domésticos, entre otros. 5. El mercado laboral de trabajo temporal. En este mercado laboral, los trabajadores son contratados por un periodo de tiempo limitado para cubrir una necesidad temporal en la empresa, como una temporada de ventas ocupadas. Este mercado laboral puede ofrecer más flexibilidad para los trabajadores y las empresas, pero los trabajadores temporales pueden tener menos seguridad laboral y beneficios laborales. Conclusión.
El mercado laboral tiende a ser cambiante y más debería serlo si queremos acabar con las brechas existentes y comenzar a evitar así las distinciones que muchas personas sufren en su día a día. Estas cuestiones afectan a la hora de encontrar un puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Pueden producirse por diferentes motivaciones, como, entre otras cuestiones de género, de talento o de discapacidad. Gracias.